Silvia Ych Chau Rondo, una de las personalidades más conocidas y reconocidas de la televisión española, especialmente como presentadora de La Hora de la 1 en Radio Televisión Española, RTVE, ha sufrido recientemente un revés judicial que ha puesto en entredicho no solo su reputación, sino también sus esfuerzos por controlar la narrativa sobre su vida profesional. Este revés, que ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación y entre sus seguidores, ha revelado una serie de contradicciones y vacíos en su postura hacia la libertad de prensa, dejando en evidencia actitudes que hasta ahora habían permanecido ocultas tanto en su figura como en la institución que representa. De hecho, este revés judicial ha tenido consecuencias mucho más profundas que la propia derrota en los tribunales, ya que ha revelado prácticas que, en muchos casos, desentonan con los valores de transparencia y responsabilidad que la periodista ha intentado proyectar. El proceso judicial comenzó cuando Silvia Ych Chau Rondo decidió demandar a uno de los medios más importantes de España, El Mundo, tras la publicación de un artículo que revelaba detalles sobre su contrato millonario y su salario en RTVE. La noticia, que según la presentadora era incorrecta y difamatoria, expuso públicamente aspectos financieros relacionados con su trabajo en la cadena pública. Esta publicación, que trataba sobre el salario y las condiciones de su contrato, fue interpretada por Ych Chau Rondo como un atentado a su honor y reputación. La periodista, en lugar de asumir el debate público sobre su situación profesional, optó por llevar el caso a los tribunales con el objetivo de que se retirara la información y se reconociera que había sido errónea y perjudicial para su imagen. Sin embargo, la respuesta del sistema judicial no fue la que ella esperaba, ya que el juzgado de primera instancia número 10 de Madrid desestimó por completo su demanda, lo que no solo invalidó sus acusaciones, sino que también reveló una serie de prácticas judiciales que han dejado al descubierto las intenciones detrás de su decisión de demandar al periódico. El fallo judicial, que ha tenido un impacto mucho más grande que el propio resultado del juicio, es un claro ejemplo de la batalla que libran los medios de comunicación en defensa de la libertad de prensa frente a aquellos que intentan silenciar la información que consideran incómoda. El tribunal dejó claro que las acusaciones de Silvia Ych Chau Rondo no solo carecían de fundamento, sino que además se presentaron con el único propósito de frenar el ejercicio del periodismo libre y objetivo, que es una de las bases fundamentales de una sociedad democrática. De acuerdo con la sentencia, no hubo ninguna distorsión de los hechos ni error alguno en la publicación realizada por El Mundo. Por el contrario, la información revelada sobre el salario de la periodista y su contrato con RTVE fue considerada veraz y legítima dentro del marco del derecho a la información. Además, el tribunal destacó que la demandante, en su intento de desmentir la noticia, había demostrado un comportamiento que desentonaba con los valores de la libertad de expresión y con la ética de una figura pública que ocupa un puesto destacado en los medios de comunicación. El caso, que originalmente fue impulsado por la propia Silvia Ych Chau Rondo, la llevó a enfrentar a los responsables de la noticia publicada, el director del Mundo, Joaquín M. López, y la periodista Esther Muñoz. La demanda presentada por la periodista no solo ponía en duda la veracidad de la información publicada, sino que también la acusaba de difamación y de causar un daño irreparable a su honor. El artículo en cuestión, publicado por El Mundo, exponía que Silvia Ych Chau Rondo recibía una cantidad considerable de dinero por su trabajo en RTVE, lo que generó una gran polémica, dado el contexto económico y social en el que se encuentra España. La noticia se centraba en el hecho de que la periodista, a pesar de ser una figura pública, no había hecho públicos ciertos detalles de su contrato y sus emolumentos, algo que, según El Mundo, era de interés para los ciudadanos, especialmente cuando se trataba de una cadena pública como RTVE, financiada en parte con los impuestos de los ciudadanos. Desde su perspectiva, el medio consideraba que la divulgación de estos detalles era un ejercicio legítimo de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, Silvia Ych Chau Rondo no compartió esta visión. En su demanda, argumentó que la noticia era errónea, que había sido publicada sin tener en cuenta los hechos reales y que había afectado gravemente su imagen pública. Según ella, las cifras expuestas sobre su salario eran inexactas y habían sido presentadas de manera sensacionalista, lo que podría dar lugar a malentendidos entre sus seguidores y la opinión pública. Además, insistió en que los detalles sobre su contrato con RTVE se habían tratado de manera superficial y sin ningún tipo de justificación, lo que a su juicio constituía un ataque directo a su honor y profesionalismo. Sin embargo, el tribunal no compartió su punto de vista. Al contrario, tras una exhaustiva revisión de los hechos y la evidencia presentada por ambas partes, la Corte concluyó que la información difundida por El Mundo era correcta y que la demanda presentada por Silvia Ych Chau Rondo carecía de fundamento. Esta sentencia no solo desmiente las afirmaciones de la periodista, sino que también deja en claro que no hubo ningún motivo legítimo para que el caso llegara a los tribunales. El fallo judicial también tuvo una repercusión importante en el plano económico, ya que obligó a la periodista a hacerse cargo de las costas del proceso judicial.
Este es un detalle significativo, ya que subraya el hecho de que la demanda fue considerada infundada y, por lo tanto, la responsabilidad de los costos recaería sobre quien la inició, en este caso Silvia ICH Chaur Rondo. Esto no solo resulta en una derrota para ella en el ámbito judicial, sino que también refuerza la percepción pública de que su intento de callar a los medios mediante la amenaza de una demanda fue un intento fallido de controlar la narrativa que se había creado en torno a su persona. La sentencia, que no solo invalida su versión de los hechos, sino que también la obliga a asumir las consecuencias de sus acciones, actúa como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la transparencia tanto para los periodistas como para las figuras públicas. Este revés judicial ha dejado al descubierto una serie de tensiones entre la postura pública de Silvia ICH Chaur Rondo y las prácticas que ha intentado implementar en su carrera profesional. A lo largo de los años, ICH Chaur Rondo se ha presentado como una defensora de la verdad, la transparencia y el acceso a la información, pero este incidente ha revelado una contradicción importante en su discurso. Al tratar de demandar a un medio de comunicación por publicar información que ella consideraba dañina, Silvia ICH Chaur Rondo ha puesto en evidencia una postura que parece estar más centrada en proteger su imagen personal a toda costa, incluso a expensas de la libertad de prensa. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios fundamentales para aquellos que ocupan puestos públicos, su intento de callar a un medio que solo cumplió con su función de informar puede haber generado un fuerte cuestionamiento sobre su verdadera postura respecto a la libertad de información. En conclusión, este revés judicial ha tenido repercusiones mucho más amplias que la simple derrota en los tribunales. Ha dejado en evidencia las contradicciones en la postura de Silvia ICH Chaur Rondo respecto a la libertad de prensa y la transparencia, revelando la manera en que intenta controlar la narrativa sobre su vida profesional. Al intentar demandar al mundo, la presentadora no solo fracasó en su intento de proteger su honor, sino que también ha puesto en evidencia su actitud hacia aquellos que buscan exponer la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda para ella. La sentencia, que desmiente sus acusaciones y la obliga a asumir las costas judiciales, refuerza el derecho de los medios a informar y destaca la importancia de la transparencia en las figuras públicas, especialmente cuando se trata de aquellos que, como Silvia ICH Chaur Rondo, desempeñan un papel destacado en los medios de comunicación. La publicación que desató la ira de Silvia ICH Chaur Rondo, la famosa presentadora de RTVE, se centraba en la renovación de su contrato con la cadena pública. Un contrato cuyo valor alcanzaba la impresionante cifra de 537.000 euros, una cantidad que no pasó desapercibida para los medios de comunicación ni para la opinión pública, especialmente en un contexto social y económico donde la gestión de los recursos públicos está siempre bajo el escrutinio de los ciudadanos. A esta polémica cifra se sumaba la coincidencia de este acuerdo contractual con una de las entrevistas más discutidas de la presentadora, realizada al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, un político que en ese momento se encontraba en pleno centro de la arena política española. La relación que se insinuó entre la firma del contrato y la entrevista política generó una gran controversia, pues se sugería que la renovación de su contrato podría haber sido parte de una estrategia mediática más amplia, en la que se trataba de aumentar la visibilidad tanto de ICH Chaur Rondo como de la figura política de Feijóo. La noticia publicada por El Mundo señalaba que la renovación del contrato de la periodista con RTVE se había dado en un contexto muy concreto, justo después de esta entrevista con Feijóo, lo cual hizo que muchos se cuestionaran si realmente existía una correlación entre ambos hechos. Este tipo de publicación es muy común en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de figuras públicas que desempeñan roles relevantes en las cadenas de televisión financiadas por el Estado. Sin embargo, en este caso, la forma en que la noticia fue presentada pareció afectar profundamente a Silvia ICH Chaur Rondo, quien interpretó la vinculación de su contrato con la entrevista política como un ataque directo a su profesionalismo y ética laboral. La periodista se sintió profundamente ofendida por el hecho de que El Mundo, un medio con gran repercusión, sugiriera que su trabajo en RTVE podría haber estado condicionado por una estrategia mediática que implicaba a un político de alto perfil. En consecuencia, ICH Chaur Rondo decidió llevar a los tribunales al periódico, acusándolo de difamación y de afectar gravemente su honor y reputación, argumentando que la información era falsa y que la manera en que se había presentado era completamente errónea. Sin embargo, el tribunal encargado de dictar sentencia en este caso, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid, no solo desestimó las acusaciones de la demandante, sino que además respaldó de manera rotunda la veracidad de la información publicada por El Mundo. Este fallo judicial ha sido tajante al confirmar que las afirmaciones realizadas por el periódico en relación con la renovación del contrato de ICH Chaur Rondo y la cifra de su salario eran ciertas. El tribunal examinó minuciosamente las pruebas presentadas y concluyó que, efectivamente, la renovación del contrato con RTVE se había producido las fechas mencionadas en la noticia, y que el salario que la presentadora percibía por cada programa superaba los 25.000 euros, tal como se había indicado en el artículo.
Las pruebas documentales presentadas por El Mundo, que incluían informes oficiales de RTVE que corroboraban tanto la existencia del contrato como los términos del mismo, fueron clave para la resolución del caso. Estas pruebas dejaron claro que no había ninguna falsedad de la información publicada, sino que, por el contrario, El Mundo había cumplido con su deber de ofrecer a la audiencia información relevante y verificable sobre los contratos y salarios de una de las figuras más prominentes de la televisión pública española. El tribunal, en su fallo, no solo respaldó la exactitud de la información publicada, sino que también resaltó un aspecto fundamental del ejercicio periodístico: la relevancia y el interés público de la información. En este sentido, la sentencia subraya que la información sobre el salario y el contrato de una presentadora de RTVE, una cadena financiada con dinero público, no solo es precisa, sino que tiene un valor importante para la sociedad. La transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en el ámbito de los contratos de empleados de RTVE, es un tema que genera legítimas inquietudes en la ciudadanía, quienes tienen derecho a conocer cómo se distribuyen los fondos que ellos mismos financian. El tribunal dejó claro que El Mundo, al publicar esta noticia, estaba cumpliendo con su responsabilidad como medio de comunicación al proporcionar información que podía ser de interés para el público, en línea con el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se manejan los recursos que ellos contribuyen a financiar a través de sus impuestos. Este enfoque del tribunal refuerza la idea de que el periodismo no solo debe ceñirse a lo que puede ser agradable o conveniente para las figuras públicas, sino que debe ser capaz de abordar temas que, aunque puedan resultar incómodos para algunos, son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. Por otro lado, la sentencia también ha desmontado la narrativa de victimización que había presentado ICH Chaur Rondo a lo largo del proceso judicial. En su demanda, la periodista había intentado construir una historia en la que se mostraba como una víctima de una campaña de difamación por parte del Mundo, alegando que la información publicada no solo era falsa, sino que había sido divulgada con el objetivo de dañar su imagen y su carrera. Sin embargo, el tribunal ha desmentido por completo esta versión de los hechos, demostrando que la publicación del periódico fue un ejercicio legítimo de derecho a la información y que, en ningún momento, existió una intención maliciosa por parte de los responsables de la noticia. Al contrario, la sentencia ha destacado que El Mundo actuó de buena fe, basándose en hechos verificables y en documentos oficiales proporcionados por RTVE. Este respaldo a la labor periodística ha tenido un impacto significativo en la percepción pública del caso, ya que ha dejado claro que, en este conflicto, la verdad y la transparencia estaban del lado del Mundo y no de la demandante, quien intentó manipular la realidad en su beneficio. El tribunal también resolvió un aspecto crucial del caso relacionado con las costas judiciales. Como es común en casos de demandas por difamación que no tienen fundamento, el tribunal decidió que las costas del proceso judicial serían asumidas por la demandante, Silvia ICH Chaur Rondo. Este fallo, que la obliga a pagar los gastos del juicio, es significativo, ya que subraya el hecho de que no existía razón alguna para que el caso llegara a los tribunales en primer lugar. La decisión judicial deja claro que la demanda presentada por la periodista fue completamente infundada y que no hubo ningún daño real a su honor o reputación que justificara el proceso. Además, la resolución de este aspecto económico tiene un impacto adicional en la figura pública de ICH Chaur Rondo, quien se verá obligada a asumir los costos derivados de un proceso legal que, al final, no solo no logró su objetivo, sino que resultó en una derrota judicial que dañó aún más su imagen. En conclusión, el fallo judicial que desestima la demanda presentada por Silvia ICH Chaur Rondo contra El Mundo no solo refuerza la legitimidad de la información publicada por el periódico, sino que también pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de los contratos públicos, como los que se gestionan en RTVE. La sentencia, que ha respaldado tanto la veracidad de los hechos como la función social del periodismo, ha sido un golpe significativo para la periodista, quien intentó desmentir la realidad en su favor, construyendo una narrativa de victimización que ha quedado completamente desmentida. Además, la obligación de asumir las costas judiciales refuerza la idea de que no había base legal ni moral para que el caso llegara a los tribunales. Este desenlace deja claro que, en este conflicto, la verdad prevaleció, y la libertad de prensa se mantuvo intacta frente a los intentos de silenciarla. El fallo judicial en el caso de Silvia ICH Chaur Rondo no solo ha tenido implicaciones sobre la validez de las afirmaciones del Mundo, sino que también ha sacado a la luz una serie de prácticas que se han mantenido a la sombra dentro de RTVE, una institución pública financiada por los contribuyentes. Como bien señaló el tribunal, RTVE, siendo una entidad pública, debe estar sujeta al escrutinio y la transparencia, especialmente cuando sus empleados disfrutan de sueldos elevados en un contexto económico y social que, en la actualidad, está marcado por la crisis económica, las dificultades para muchas familias y las tensiones en torno al uso de los recursos públicos. El hecho de que figuras prominentes dentro de la cadena pública, como Silvia ICH Chaur Rondo,
se encuentren en el centro de una controversia sobre los sueldos millonarios percibidos por algunos de los empleados más destacados, coloca una presión aún mayor sobre la institución para que aclare cómo se distribuyen los fondos que provienen de los impuestos de los ciudadanos. La falta de transparencia en torno a los salarios y contratos de los altos directivos y presentadores de RTVE ha sido una preocupación creciente en la sociedad española durante los últimos años. En un país donde una parte significativa de la población enfrenta serias dificultades económicas, debido a la tasa de desempleo, los bajos salarios y el coste de vida, es comprensible que la ciudadanía se pregunte por qué una cadena pública, que depende de sus impuestos, destina grandes sumas de dinero a los sueldos de sus empleados, particularmente aquellos que ya cuentan con una sólida carrera en la televisión. Este tipo de preguntas, que están motivadas por el deseo de una mayor justicia social y económica, resuena fuertemente en un contexto en el que muchas personas luchan por llegar a fin de mes y enfrentan recortes en áreas esenciales como la educación, la sanidad o las pensiones. Es en este escenario cuando la aparición de sueldos exorbitantes en figuras públicas dentro de RTVE se percibe con una mezcla de indignación y desconcierto, lo que lleva a la opinión pública a exigir mayor transparencia sobre cómo se asignan esos recursos y qué justificaciones existen para los elevados salarios que algunos de estos empleados reciben. A medida que la crisis económica afecta a más personas, se hace cada vez más urgente que las instituciones públicas muestren un comportamiento ejemplar en términos de gestión de los recursos, siendo mucho más transparentes y responsables ante la sociedad que las financia. Este juicio, al arrojar luz sobre la naturaleza del contrato de Silvia y C.H. Chaurrondo con RTVE, ha planteado una cuestión clave: ¿hasta qué punto deben ser las instituciones públicas transparentes con la información sobre el manejo de sus recursos, y más aún, con los salarios de sus empleados? Aunque algunos intenten argumentar que la calidad del trabajo de los periodistas y presentadores de renombre merece ser remunerada generosamente, la falta de claridad sobre las condiciones de estos contratos ha generado un debate más amplio sobre la justicia en la distribución de los recursos públicos. La sociedad, en su conjunto, tiene derecho a saber si sus impuestos están siendo bien administrados, y si los beneficios de los ciudadanos se ven reflejados en los sueldos de quienes ocupan cargos de relevancia en una institución como RTVE. Los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la ética de asignar grandes sumas de dinero a figuras públicas en un momento en el que muchos se ven obligados a apretarse el cinturón debido a las dificultades económicas. Y este juicio ha dejado claro que, al menos en lo que respecta al salario de C.H. Chaurrondo, la información es veraz y debe ser parte del debate público. De esta forma, se ha puesto sobre la mesa una cuestión crucial: ¿cómo deben las instituciones públicas rendir cuentas a la sociedad sobre sus decisiones económicas, especialmente cuando se trata de salarios que podrían estar muy por encima de lo que muchos ciudadanos consideran adecuado? El fallo también ha revelado el otro lado de la moneda en esta controversia: la lucha por la libertad de prensa y el derecho a la información. En su intento por frenar la difusión de una noticia que consideraba desfavorable para su imagen, Silvia y C.H. Chaurrondo trató de utilizar el sistema judicial como un medio para silenciar a la prensa, en lo que podría interpretarse como un claro intento de restringir la libertad de expresión. Este comportamiento pone de manifiesto los peligros que enfrenta la libertad de prensa en tiempos modernos, especialmente cuando las figuras públicas, apoyadas por su posición y poder, recurren a mecanismos judiciales para tratar de controlar la narrativa mediática a su favor. Al presentar su demanda, C.H. Chaurrondo buscó no solo desmentir la información publicada por El Mundo, sino también minimizar el impacto de una noticia que podría haber puesto en tela de juicio no solo su profesionalismo, sino también la legitimidad de los contratos millonarios firmados con RTVE, una entidad pública. Sin embargo, la sentencia ha sido clara y firme en desestimar su demanda, lo que representa una victoria para la libertad de prensa y un recordatorio de que el poder judicial no puede ser utilizado para censurar el periodismo ni para distorsionar la verdad. La sentencia también es significativa en términos de cómo ha defendido la función del periodismo en este contexto. A pesar de que la información publicada por El Mundo pudo haber sido incómoda para la demandante, el tribunal ha reconocido que la noticia era relevante para el interés público. El tema de los sueldos de figuras públicas dentro de una cadena financiada por el Estado está estrechamente relacionado con el debate sobre la transparencia en el sector público y la necesidad de que los ciudadanos puedan conocer cómo se utilizan sus recursos. Este tipo de información no solo es de interés público, sino que cumple con una función social vital: ofrecer un contrapeso a las instituciones y garantizar que los medios de comunicación puedan ejercer su labor sin temor a represalias. La lucha por la libertad de prensa y el derecho a la información no solo es una cuestión de proteger el trabajo de los periodistas, sino también de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos que afectan a sus vidas, especialmente cuando estos implican el uso de los fondos públicos. El fallo ha enviado un mensaje claro: el Poder Judicial no debe ser utilizado como un instrumento para silenciar la verdad, y mucho menos para manipular la narrativa mediática en favor de intereses personales.
La justicia, en este caso, ha dejado claro que el periodismo tiene un papel fundamental en la democracia, y que este no debe ser coartado ni utilizado como chivo expiatorio de aquellos que buscan ocultar hechos que resultan incómodos. Al desestimar la demanda de ICH Chau Rondo, el tribunal ha reafirmado el derecho de los periodistas a publicar información que sea veraz, incluso cuando ésta sea desfavorable para las figuras públicas implicadas. De esta manera, la sentencia no solo refuerza el valor de la libertad de prensa, sino que también establece un precedente importante en la protección de la verdad y la transparencia frente a los intentos de censura y manipulación mediática. Este revés judicial ha tenido repercusiones profundas y considerables en la figura pública de Silvia ICH Chau Rondo. En lugar de salir victoriosa de este enfrentamiento legal, la presentadora se ha visto retratada ante la opinión pública como una persona incapaz de aceptar la verdad cuando ésta no la favorece. Su intento por silenciar la publicación del Mundo, un intento que reflejaba una clara intención de manipular la narrativa a su favor, ha fracasado estrepitosamente. No solo no ha logrado impedir la difusión de la información veraz y relevante, sino que, al hacerlo, ha quedado expuesta en una posición aún más vulnerable, sin poder justificar las inconsistencias y contradicciones de su propio relato. Este episodio judicial ha puesto de manifiesto, de manera contundente, la necesidad de que las figuras públicas, especialmente aquellas que reciben dinero de los contribuyentes para desempeñar su labor, sean completamente responsables ante la sociedad y transparentes en cuanto a sus prácticas laborales y remuneraciones. El caso de ICH Chau Rondo es un claro ejemplo de cómo, cuando la justicia se aplica correctamente, puede poner en su lugar a aquellos que intentan manipular la opinión pública, buscando ocultar información que podría afectar su imagen o intereses personales. En lugar de ganar un respaldo o validación social, la periodista ha quedado más cuestionada que nunca, y su reputación ha quedado seriamente dañada, ya que el fallo judicial ha dejado en evidencia que, en última instancia, el derecho a la información y la verdad prevalecen por encima de los intentos de censura o manipulación. En un mundo donde las figuras públicas tienen un poder significativo para influir en la opinión pública, es vital que exista un sistema que las responsabilice y que permita a los ciudadanos acceder a información veraz y relevante, especialmente cuando se trata de entidades públicas financiadas con los impuestos de la ciudadanía. Este caso también ha subrayado la importancia fundamental de la libertad de prensa y el papel crucial que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática. El trabajo de los periodistas no es únicamente informar, sino también servir como un contrapeso a las instituciones públicas y privadas, velando por la transparencia y la rendición de cuentas de quienes ejercen poder en el ámbito público. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de exponer prácticas cuestionables y de asegurar que los ciudadanos estén al tanto de hechos que podrían afectar directamente sus vidas. En este sentido, la labor periodística no debe ser vista como un enemigo o una amenaza, sino como un aliado de la sociedad en su constante lucha por la justicia, la transparencia y la verdad. Este juicio también ha dejado en evidencia la necesidad de un sistema judicial imparcial y de una prensa libre que pueda ejercer su labor sin temor a represalias. Silvia ICH Chau Rondo intentó manipular el sistema judicial para callar una información que, aunque incómoda, era completamente veraz y de interés público. Sin embargo, su intento ha sido desestimado por la justicia, que ha demostrado que la verdad no puede ser silenciada, por más poder o influencia que alguien intente usar para distorsionarla. La sentencia a favor del Mundo no es solo una victoria para el periódico, sino para todos aquellos que creen en la importancia de la libertad de prensa y en la necesidad de que las instituciones públicas, en este caso RTVE, sean completamente transparentes sobre el manejo de los recursos públicos y las remuneraciones de sus empleados. Además, la decisión judicial subraya una verdad fundamental: la justicia no puede ser manipulada para silenciar la verdad, ni debe ser utilizada como un arma para controlar la narrativa mediática. Este caso ha dejado claro que la justicia, cuando se aplica de manera imparcial, puede resistir los intentos de aquellos que buscan cambiar los hechos a su favor. La sentencia a favor del Mundo no solo reafirma la veracidad de la información publicada, sino que también establece un precedente importante para la protección del periodismo libre. En este sentido, la justicia ha enviado un mensaje claro a aquellos que intentan utilizar la ley como un mecanismo para acallar a los medios de comunicación. La verdad y la transparencia siempre prevalecerán, independientemente de los intereses de quienes se vean afectados por ella. Finalmente, este juicio ha puesto en evidencia los límites que deben existir para la manipulación de la información por parte de figuras públicas. El intento de ICH Chau Rondo por callar la verdad, a través de la demanda judicial, se ha convertido en un ejemplo de cómo los esfuerzos por censurar el periodismo libre finalmente terminan en fracaso. La justicia ha demostrado, una vez más, que la libertad de prensa y la protección de la verdad son principios fundamentales que no pueden ser sacrificados en beneficio de intereses personales o privados. Así, la sentencia ha consolidado la importancia de que el periodismo siga siendo un pilar esencial en la democracia, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a la información que necesitan para tomar decisiones informadas.
Este fallo es, por lo tanto, una victoria no solo para el mundo, sino para todos aquellos que creen en la importancia de un sistema judicial imparcial, que respeta la libertad de expresión y que no permite que la manipulación de la verdad prevalezca. Silvia ICH Chau Rondo, al no haber logrado su objetivo de censurar la información que no le convenía, ha quedado retratada como una figura incapaz de asumir la verdad cuando ésta no le beneficia. Su fracaso no solo es una derrota en el ámbito legal, sino también un golpe a su credibilidad pública. Este caso, en última instancia, demuestra que la justicia siempre prevalecerá sobre aquellos que intentan distorsionar la realidad en su beneficio personal, y que la transparencia y la verdad, cuando se defienden con firmeza, finalmente ganan.